La Academia de Combate de Élite Galáctica se alzaba como un monumento a las malas decisiones y a una crianza aún peor. Esculpida en roca de asteroide de obsidiana y flotando majestuosamente en el vacío entre 3 estrellas moribundas, era el tipo de lugar donde la nobleza alienígena enviaba a sus descendientes a convertirse en guerreros legendarios o en leyendas con moraleja. Mayormente, a decir verdad, en esto último. El profesor Craig estaba al frente del aula de teoría de combate 7, con los brazos cruzados en lo que cualquier especie razonable reconocería como el gesto universal de «me arrepiento profundamente de mis decisiones profesionales». Su exoesqueleto de chitnés brillaba bajo la intensa iluminación artificial mientras observaba la colección de mimados bebés alienígenas de fondos fiduciarios que se hacían pasar por futuros defensores galácticos. «Bienvenidos a su preparación para el juicio final, cadetes», anunció Krex, con la voz cargada de ese entusiasmo peculiar que suele reservarse para los procedimientos dentales. En 72 horas estándar, cada uno se enfrentará al mayor desafío de la Academia solo, desarmado y posiblemente gritando. El príncipe Sepr, de las Cortes de Viento de Ateteran, acarició sus plumas iridiscentes, claramente indiferente. Con casi 2,5 metros de altura y alas capaces de generar huracanes localizados, había pasado los últimos 3 años recordándoles a todos los que lo oían que su linaje había conquistado 17 sistemas estelares antes de que su especie descubriera el fuego. Profesor, seguro que no se refiere a desarmado en sentido literal. La espada de mi padre ha sido bendecida por los sacerdotes de la tormenta para estar completamente desarmada. Krex lo interrumpió, saboreando cómo se desinflaban las plumas de la cresta de Sepr. Sin armas, sin armadura, sin la espada mágica de papá, sin la baliza de emergencia que convoca a su flota personal. Gorex, cuya piel rocosa podía desviar rayos de plasma, y cuya familia poseía la mitad de la minería. Las operaciones en el borde exterior se movieron incómodamente. Su especie, los terites, eran básicamente montañas vivientes con problemas de actitud. Pero incluso las montañas vivientes, aparentemente, sentían ansiedad al enfrentarse a cosas que podrían ser más grandes y malvadas que ellos. ¿A qué nos enfrentamos exactamente, profesor? Paciencia, cadete Boulder por cerebros, respondió Krax con la clase de sonrisa que sugería que había estado esperando todo el semestre para soltar esta bomba en particular. Todo se revelará a su debido tiempo. En la esquina trasera, Pixie intentaba hacerse invisible, lo cual era impresionante considerando que ya medía solo 1,2 metros y era naturalmente translúcida. Sus ojos compuestos se movían nerviosamente entre sus compañeros mientras sus antebrazos jugueteaban con su tableta de datos. A diferencia de sus compañeros, en realidad se había ganado su lugar aquí por su excelencia académica en lugar de por sus conexiones familiares, lo que significaba que era lo suficientemente inteligente como para estar aterrorizada y lo suficientemente pobre como para que el fracaso significara algo peor que decepcionar a su padre. La puerta del aula se abrió con un siseo neumático que, de alguna manera, sonó sarcástico, y entró la imagen más desconcertante que ninguno de ellos había visto en sus años de educación interestelar. Un humano, no cualquiera, claro está, sino uno que parecía haberse vestido en la oscuridad, posiblemente al caer por las escaleras. Y luego decidió que eso era suficiente para uno de los militares más prestigiosos de la galaxia. Su cabello castaño estaba recogido en ángulos que desafiaban varias leyes de la física. Su uniforme estaba arrugado de tal manera que sugería que había estado guardado en un agujero negro, y llevaba lo que parecía ser un sándwich. «Disculpen la tardanza», dijo el humano, dándole un mordisco a su sándwich mientras observaba la sala. «Me perdí buscando la cafetería. Este lugar es enorme. Innecesariamente enorme. ¿Quién necesita 17 tipos diferentes de baños antigravedad?» Los 4 ojos del profesor Krex parpadearon a la vez, un tic nervioso que había desarrollado durante sus años de servicio militar y que solo había empeorado desde que empezó a dar clases a adolescentes extraterrestres con derecho a todo. «Debe ser el estudiante de intercambio, Jaque Martínez». «Soy yo», confirmó Jaque,
aparentemente indiferente a que todos los demás estudiantes lo miraran como si fuera un accidente de coche particularmente interesante. Un humano de la Tierra aquí en algún tipo de programa de intercambio cultural. La verdad es que solo solicité plaza porque me parecía genial en el folleto, y mi madre dijo que quedaría bien en mis solicitudes de la universidad. El silencio que siguió fue el típico que se reserva para los momentos en que alguien menciona que ha empezado una pequeña guerra sin querer o que se ha olvidado de alimentar a la estrella de neutrones. ¿Te das cuenta?, dijo Sepr lentamente, con la voz impregnada de la condescendencia que solo se desprende de tener un patrimonio neto superior a la mayoría de los presupuestos planetarios. Que esta es una academia de combate para guerreros, no para lo que hacen los humanos. Jake se encogió de hombros y le dio otro mordisco a su sándwich. Sí, lo descubrí bastante rápido. Aunque, para ser justos, sus materiales de reclutamiento no eran muy claros sobre el tema de la muerte horrible. Se centraban demasiado en la educación prestigiosa, pero poco en la letra pequeña de que sus padres podrían necesitar identificar sus restos a través de los registros dentales. La antena de Pixie se movió con lo que podría haber sido diversión o horror. ¿No te preocupa la prueba final? Debería preocuparme, preguntó Jake con genuina curiosidad. O sea, ¿qué tan malo podría ser? En casa, tuve que lidiar con mi hermana pequeña, y una vez intentó envenenarme porque me comí sus dulces de Halloween. Esto no puede ser peor que eso. El profesor Craig sintió algo que podría haber sido respeto si el respeto pudiera combinarse con una profunda preocupación por la salud mental de un estudiante. La prueba final, Cadete Martínez, es una tradición que se remonta a 4000 años. Es la prueba definitiva de la habilidad, el coraje y la voluntad de supervivencia de un guerrero. Genial, dijo Jake. ¿Es de opción múltiple? Porque soy muy malo con las preguntas de desarrollo. El ojo izquierdo del profesor se crispó. Te enfrentarás a el depredador máximo de la academia en combate singular. El juicio termina cuando salgas victorioso o cuando el personal médico recupere suficientes restos como para justificar un servicio conmemorativo. Jake hizo una pausa, lo consideró un momento y asintió pensativo. Bueno, otra pregunta. ¿Está abierta la cafetería después del juicio? Porque probablemente se me abra el apetito. Y así fue como Jake Martínez, estudiante de intercambio accidental y un desastre profesional caminando, se enteró de que, de alguna manera, se había inscrito en lo que era esencialmente un programa de suicidio muy caro con excelentes políticas de transferencia de créditos. A la mañana siguiente, el profesor Craig guió a su grupo de estudiantes, a punto de ser traumatizados, por los laberínticos pasillos de la academia hacia lo que las instalaciones llamaban alegremente la cámara de evaluación práctica y que todos los demás llamaban el lugar donde los estudiantes van a morir horriblemente. La cámara en sí era una obra maestra arquitectónica de intimidación, una enorme arena circular tallada en neutroneum sólido con plataformas de observación que se elevaban en lágrimas como una especie de anfiteatro de gladiadores diseñado por alguien con graves problemas psicológicos. Las barreras de energía zumbaban ominosamente alrededor del perímetro, porque al parecer las paredes normales no eran lo suficientemente impactantes. Miren, anunció el profesor Cracks con la teatralidad de quien claramente había estado practicando este discurso frente al espejo. La joya de la corona de la academia y su oponente final. El suelo en el centro de la arena comenzó a abrirse, revelando una cámara de contención que desapareció en la oscuridad, tan completa que parecía absorber activamente la luz. El sonido que emergió fue algo entre un gruñido, un grito y el ruido que hacen las tuberías justo antes de explotar e inundar el sótano. Lo que surgió de esa oscuridad fue el tipo de criatura que la evolución produce cuando tiene un día particularmente malo y decide desquitarse con el resto del universo. El acechador del vacío medía 3,6 metros de altura y parecía como si alguien hubiera tomado una pantera, un dragón y una sombra particularmente agresiva, para luego alimentarlos con esteroides y terror existencial. Su piel era negra como la medianoche, con manchas que parecían doblar la luz a su alrededor.
6 patas terminaban en garras que probablemente podrían atravesar los agujeros de una nave espacial, y sus 3 cabezas tenían más dientes cada una, de lo que cualquier criatura razonable debería necesitar. Sus ojos brillaban con la clase de inteligencia malévola que sugería que no solo quería devorarte, sino también juzgar tus decisiones de vida mientras lo hacía. Dulce y misericordiosa nebulosa, susurró Pixie, sus ojos compuestos reflejando el brillo sobrenatural de la criatura. Esa cosa es más grande que el rastreador minero de mi familia. Las plumas de Sepr se habían vuelto completamente blancas, lo que en la fisiología atereana equivalía aproximadamente a un desmayo humano al ponerse de pie. Seguramente esto es algún tipo de demostración holográfica. Oh, es real, confirmó el profesor Krex con el entusiasmo de alguien que da malas noticias. El acechador del vacío ha sido la prueba final de la Academia durante más de 2 milenios. Se ha cobrado la vida de exactamente 63 estudiantes, ha mutilado a otros 147 y ha causado aproximadamente 2000 otros traumas psicológicos graves que requieren décadas de terapia. A continuación, a pesar de estar literalmente hecho de roca, sudaba visiblemente. ¿Cuál es su tasa de éxito contra los estudiantes? Define éxito, respondió Krex. Si te refieres a estudiantes que salen con vida, eso es aproximadamente el 37%. Si te refieres a los estudiantes que salen con vida y conservan el uso completo de todas sus extremidades y órganos originales, estamos hablando de cerca del 12%. Jake, que de alguna manera había sacado otro sándwich de alguna parte, levantó la mano. Una pregunta rápida. ¿Alguien ha intentado simplemente pedirle amablemente que no los mate? Porque eso funciona sorprendentemente a menudo con animales agresivos en casa. El silencio que siguió fue roto solo por el continuo gruñido del acechador del vacío, que ahora parecía tener un dejo de curiosidad, como si también se preguntara sobre la lógica de este extraño humano. Cadete Martínez, dijo el profesor Ciareí lentamente. Este no es un animal agresivo. Es un depredador superior del vacío entre mundos. Fue criado específicamente para cazar y matar a las criaturas más peligrosas de la galaxia. Su cerebro es aproximadamente del tamaño de una nuez, y la mayor parte de él está dedicado a calcular la manera más eficiente de separar la cabeza de los hombros. Cierto. ¿Pero alguien ha intentado hablar? Jake insistió, aparentemente inmune al creciente horror en los rostros de sus compañeros. O sea, solo porque que algo parezca aterrador no significa que no sea razonable. Mi tío Bob parece capaz de levantar un coche pequeño en press de banca, pero llora durante las comedias románticas. El acechador del vacío eligió ese momento para demostrar su destreza como cazador moviéndose más rápido que su propio pensamiento, impactando contra la barrera de energía con la fuerza suficiente para hacer temblar toda la cámara. Saltaron chispas, sonaron las alarmas y varios estudiantes emitieron sonidos que su especie probablemente preferiría olvidar. Jake observó esta exhibición con cierto interés mientras terminaba su sándwich. Bueno, eso es definitivamente preocupante, pero también bastante impresionante. ¿Cuánto crees que pesa? Aproximadamente 4 toneladas, respondió el profesor Krex automáticamente, pero luego se contuvo. ¿Por qué haces preguntas prácticas en lugar de tener una crisis existencial como un estudiante normal? Oh, definitivamente estoy teniendo una crisis, le aseguró Jake. Simplemente soy muy bueno haciendo varias cosas a la vez. Entonces, esta cosa ha matado a 63 estudiantes, dijiste. 63 confirmados. Había otros, pero no quedan suficientes para una identificación positiva. Y en todo ese tiempo, nadie pensó que tal vez. El problema no eran las habilidades de combate de los estudiantes, sino el hecho de que obligaran a adolescentes a luchar contra un monstruo de pesadilla. La pregunta flotaba en el aire como una verdad particularmente incómoda que todos habían estado evitando durante siglos. Las mandíbulas del profesor Krex se apretaron en lo que parecía ser reflexión o el inicio de una crisis nerviosa. El juicio forja el carácter.
forja el trauma, corrigió Jake. Pero bueno, solo soy el estudiante de intercambio. ¿Qué sé yo? Como convocado por la discusión, el acechador del vacío presionó una de sus enormes cabezas contra la barrera de energía y fijó sus ojos brillantes directamente en Jake. Por un momento, humano y depredador supremo se miraron a través de la barrera zumbante. Entonces Jake saludó. El acechador del vacío ladeó la cabeza, con el aspecto de un cachorro confundido. Un cachorro confundido que probablemente podría comerse una nave espacial pequeña, pero aún así. Esto va a ser interesante, murmuró Jake. Y el profesor Krex sintió una sensación familiar que había aprendido a asociar con desastres burocráticos inminentes. 3 días después, la plataforma de observación estaba repleta de académicos, profesores, distinguidos visitantes y lo que parecían ser varios equipos de noticias interestelares. Al parecer, se había corrido la voz de que un humano iba a intentar la prueba final, y los medios de comunicación de la galaxia habían decidido que esto sería históricamente significativo o entretenidamente espantoso, posiblemente ambas cosas. El primer candidato, el príncipe Sepr de las Cortes del Viento de Ateteran, anunció el profesor Krex con el entusiasmo de quien lee la lista de la compra en un funeral. Sepr descendió a la arena, luciendo lo que solo podría describirse como una maravilla tecnológica de sobrecompensación. Su traje de batalla incorporaba la mejor armadura adaptable que el tesoro de su padre podía comprar. Completo con escudos de energía, pantallas tácticas y suficientes sistemas de armas para neutralizar un pequeño movimiento. Se movía con la fluida gracia de un guerrero entrenado, sus alas reflejaban las luces de la arena mientras adoptaba una postura de combate que probablemente se había transmitido a lo largo de 17 generaciones de la realeza de los pájaros. Soy el príncipe Zephyr, heredero del trono de la tormenta, maestro de las 7 formas de viento y portador de la espada que corta el cielo, proclamó a los acechador del vacío, que había emergido de su cámara de contención y lo observaba con lo que podría haber sido diversión. Te reto a un combate honorable. La respuesta del acechador del vacío fue moverse tan rápido que pareció teletransportarse, cubriendo la distancia que lo separaba en el tiempo que Zephyr tardó en parpadear. La computadora táctica del príncipe comenzó a gritar advertencias. Sus escudos de energía se activaron y su sistema de armas comenzó a rastrear objetivos. Nada de eso importó. La criatura simplemente ignoró las explosiones de energía, atravesó los escudos como si fueran de papel, y con indiferencia, derribó a Zephyr en el aire con una enorme pata. El príncipe golpeó la pared de la arena con un sonido como el de un gong muy caro, se deslizó lentamente y se quedó allí, gimiendo levemente mientras su armadura chispeaba y humeaba a su alrededor. Equipo de rescate médico a la arena 1, anunció el profesor Krex por el intercomunicador. Traigan la camilla buena. En la plataforma de observación, Jake tomaba notas en una servilleta de papel. Así que la armadura elegante no funciona. Bien ya lo sé. El segundo candidato, Gorex, del consorcio minero de Terite. Gorex abordó la prueba con una estrategia completamente diferente. Sin tecnología, sin delicadeza, solo 4 toneladas de roca viva y una mala actitud. Su especie había evolucionado en las profundidades aplastantes de los núcleos de gigantes gaseosos, y su idea de un fin de semana divertido era lidiar con anomalías gravitacionales. Si alguien podía enfrentarse al acechador del vacío a base de pura fuerza bruta, era él. No necesito armas sofisticadas ni discursos bonitos, retumbó Gorex, con la voz como una avalancha con problemas para controlar la ira. Voy a golpear esa cosa hasta que deje de moverse. Esta estrategia funcionó durante aproximadamente 4 segundos más que Zephers. El acechador del vacío estudió a Gorex con lo que parecía un interés profesional, y luego demostró por qué se le llamaba superdepredador haciendo algo que desafiaba varias leyes de la física. Pareció plegarse sobre sí mismo, volviéndose temporalmente bidimensional, y luego reapareció detrás de Gorex y procedió a atarlo. Literalmente en un nudo. ¿Cómo es posible?, preguntó Jake,
genuinamente curioso mientras los equipos médicos entraban en tropel en la arena para desenredar 4 toneladas de la avergonzada criatura rocosa. El acechador del vacío existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, explicó el profesor Krebs, e hizo una pausa. ¿Por qué tomas notas? Investigación, respondió Jake. El método científico y todas esas hipótesis, observaciones y conclusiones. Un enfoque muy humano para la resolución de problemas. La tercera candidata, Pixie de Cracks, consultó su lista. Designación de estudiante becada 77 alfa. A diferencia de sus predecesoras, Pixie entró en la arena sin armas, sin bravuconería, y con un plan que realmente tenía sentido. Inmediatamente comenzó a moverse de forma errática, usando su translucidez natural para mimetizarse con las sombras de la arena. Sus ojos compuestos seguían los movimientos de la criatura mientras recopilaba datos. Eso sí que me gusta, murmuró Jake con aprecio. Trabaja con tus puntos fuertes. Comprende a tu oponente. No te limites a atacar. Pixie logró evitar al acechador del vacío durante unos impresionantes 12 minutos, usando todos los trucos que su especie había desarrollado durante millones de años de ser pequeña, frágil y frecuentemente devorada por criaturas más grandes. Era rápida, astuta y adaptable. Por desgracia, el acechador del vacío era más rápido, más astuto y tenía 3 cabezas para seguir sus movimientos. Cuando finalmente la atrapó, lo hizo con mucha delicadeza, más como un gato que atrapa a un ratón que como un depredador superior que destruye a su presa. Simplemente extendió una enorme garra y la arrancó delicadamente del aire, luego la bajó y la miró expectante, como si esperara a que lo intentara de nuevo. Dijo Jake. ¡Qué interesante! ¿Qué es interesante?, preguntó el profesor Krebs, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No le hizo mucho daño a su mirada. Simplemente estaba allí sentado, observándola como aburrido o tal vez decepcionado. De hecho, el acechador del vacío se había acomodado sobre sus cuartos traseros y observaba a Pixie con lo que solo podría describirse como un leve interés. Cuando intentó retroceder, la siguió, pero no agresivamente, sino como un perro que espera golosinas. Equipo médico, falsa alarma, anunció Cracks. La candidata 3 está ilesa, pero confundida. Abajo, en la arena, Pixie se quedó paralizada mientras la enorme criatura se inclinaba y la olfateaba con evidente curiosidad. Sus 3 cabezas se inclinaron al unísono y emitió un sonido que parecía menos un gruñido y más un rugido interrogativo. Profesor, dijo Jake pensativo. Empiezo a pensar que quizás se han equivocado con todo esto del juicio. ¿A qué se refiere? Jake señaló la arena donde el acechador del vacío empujaba suavemente a Pixie con el hocico, aparentemente intentando que hiciera algo más interesante que quedarse allí temblando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estudió el comportamiento de esa cosa fuera del combate? El profesor Krebs abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía. En 2000 años de juicios finales, nadie había hecho esa pregunta. Cuarto candidato, Jake Martínez de la Tierra. Jake se levantó, arrugó la servilleta llena de notas y la tiró a un cubo de basura cercano. Bueno, hora de probar una teoría. Si esto sale mal, dile a mi madre que dije que la comida de la cafetería no era tan mala. Mientras caminaba hacia la entrada de la arena, el profesor Krebs se preguntó si debería actualizar su póliza de seguro. Algo le decía que, pasara lo que pasara, iba a ser muy caro explicárselo a la junta directiva de la academia. Jake entró en la arena con la pompa y ceremonia de quien entra en el supermercado local. Sin armadura, sin armas, sin proclamaciones dramáticas sobre su herencia o destreza en el combate. Vestía su mono estándar de la academia, que por fin había conseguido desarrugar un poco, y no llevaba absolutamente nada más que lo que parecía ser una pequeña bolsa con algo. El acechador del vacío, que había estado dando vueltas sin descanso desde la extracción de Pixie, enfocó de inmediato sus 3 cabezas en el recién llegado.
Sus ojos brillantes siguieron los movimientos de Jake mientras caminaba tranquilamente hacia el centro de la arena, y la enorme criatura se tensó, preparándose para lo que claramente esperaba que fuera otro decepcionante episodio de violencia. En cambio, Jake se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la arena. Equipo médico en espera, murmuró el profesor Craig en su comunicador. Y quizás llamen al personal de limpieza. Probablemente necesitaremos equipo de limpieza industrial. En la plataforma de observación, el profesorado, los representantes de los medios y los distinguidos visitantes reunidos se inclinaron hacia adelante con la expectativa colectiva de ver a un humano ser destruido espectacularmente. El acechador del vacío se acercó lentamente, sus garras repiqueteando contra el suelo de la arena, con las tres cabezas agachadas en lo que era inconfundiblemente una postura de caza. Jake abrió su mochila y sacó lo que parecía un sándwich. «Hola, grandullón», dijo con tono familiar, como si se dirigiera a la mascota de alguien en lugar de a una legendaria máquina de matar. «Un día duro. Apuesto a que se vuelve bastante aburrido aquí abajo, ¿verdad?» El acechador del vacío se detuvo a medio paso, con las tres cabezas ladeadas en evidente confusión. En 2 milenios de pruebas finales, nadie le había hablado. «Piénsalo desde tu perspectiva», continuó Jake, dándole un mordisco a un sándwich. «Vives en un agujero oscuro. La gente solo te visita cuando quiere pelear, y normalmente son pésimos en eso. Debe ser frustrante. Por ejemplo, una vez tuve un trabajo en el que tenía que lidiar con clientes difíciles todo el día, y déjame decirte que no era bueno para mi salud mental». Una de las criaturas bajó la cabeza hasta estar a unos 2 metros de Jake, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su reflejo en sus enormes ojos. Las otras 2 cabezas permanecieron alerta, pero su postura agresiva se había transformado en algo más parecido a la curiosidad. Probablemente te preguntes por qué no ando corriendo y gritando o intentando apuñalarte con algo puntiagudo, dijo Jake. La verdad es que lo pensé, pero luego me di cuenta de algo. ¿Sabes qué tienen en común los animales más peligrosos de mi planeta? El acechador del vacío emitió un sonido sordo que podría haber sido una pregunta. Suelen estar asustados, hambrientos o protegiendo algo, explicó Jake. Y tú no pareces asustado. Las bolitas de comida que vi que cargaban en tu hábitat sugieren que no tienes hambre. Así que eso nos deja protegiendo algo. Pero aquí abajo no hay nada que proteger, salvo a ti mismo. Sacó lo que parecía un trozo de carne seca de su mochila y se lo ofreció a la cabeza más cercana. Esto es cecina. Es básicamente proteína concentrada que los humanos inventamos porque somos muy malos atrapando nuestra propia comida y necesitábamos algo que no se estropeara en viajes largos. ¿Quieres probar un poco? La cabeza que lo había estado observando se estiró lentamente, olfateó la golosina ofrecida y luego la arrancó delicadamente de los dedos de Jake con una precisión que habría impresionado a un cirujano. La criatura masticó pensativa y luego emitió un sonido de inconfundible satisfacción. Bien, ¿verdad? Mi madre la prepara ella misma. Usa una especie de mezcla secreta de especias que se niega a contarle a nadie, ni siquiera a mí. En la plataforma de observación, el profesor Crax experimentaba lo que los profesionales médicos probablemente clasificarían como disonancia cognitiva aguda. Le está dando bocadillos. Creo que está conversando, susurró Pixie, con sus ojos compuestos abiertos de par en par por la sorpresa. Jake había sacado otro trozo de cecina, pero esta vez no se lo ofreció de inmediato. En cambio, lo levantó para que las 3 cabezas pudieran verlo. Bueno, voy a intentar algo y necesito que me acompañes. Puedes sentarte. El acechador del vacío lo miró fijamente. Ya sabes, sentarse, como Jake demostró cambiando ligeramente de postura. Encorvado, con el peso hacia atrás, las patas delanteras estiradas, sentado. Por un momento, no pasó nada. Luego, con la cuidadosa deliberación que suele reservarse para las grandes negociaciones diplomáticas,
El acechador del vacío bajó los cuartos traseros hasta quedar sentado como un perro enorme y aterrador. La plataforma de observación se convirtió en un caos. La mitad del profesorado tomaba notas frenéticamente. Una cuarta parte atravesaba lo que parecían ser crisis existenciales, y la cuarta parte restante apostaba sobre qué haría Jake a continuación. «Ostandin», dijo Jake, lanzando la cecina a la cabeza central, que la atrapó con evidente satisfacción. «Eres bastante listo, ¿verdad? Apuesto a que nadie se ha molestado en averiguarlo». Extendió lentamente la mano hacia la pata más cercana de la criatura, indicando claramente su movimiento. «¿Te importa si te toco? No voy a hacerte daño. Solo quiero comprobar si mi teoría es correcta». El acechador del vacío consideró esta petición con la gravedad que merecía. Luego se movió ligeramente para acercar su pata a la mano de Jake. En el momento en que la palma de Jake tocó la piel de la criatura, todo cambió. Lo que había sido negro medianoche con manchas que se doblaban de repente mostró destellos de azul intenso y morado, como una mancha de aceite que capta la luz de las estrellas. Las tres cabezas de la criatura se movieron al unísono para mirar a Jake, y el sonido que emitió no se parecía en nada a sus gruñidos anteriores. Estaba ronroneando. «Dios mío», suspiró Jake, su curiosidad científica anulando por completo cualquier instinto de supervivencia. «No eres un superdepredador, ¿verdad? Eres una criatura social. Has estado aislado durante siglos, y todos los que te visitan vienen dispuestos a luchar. Así que contraatacas porque es la única interacción que tienes». El ronroneo se hizo más fuerte, y el acechador del vacío se agachó con cuidado hasta quedar tumbado, dejando las tres cabezas al alcance de las manos de Jake. «Profesor Krex», llamó Jake desde la plataforma de observación. Su voz se oyó con claridad en el repentino silencio. «Lamento decírtelo, pero creo que tu juicio final ha sido fundamentalmente defectuoso durante unos 2000 años». El profesor Krex sintió algo que podría haber sido el inicio de un colapso total de su cosmovisión. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? ¿Animal Planet?», respondió Jake, rascándose detrás de lo que esperaba que fueran las orejas de la criatura. «Y, psicología básica. La agresión suele ser un síntoma, no el problema real. Llevan milenios tratando síntomas sin abordar la causa subyacente». El acechador del vacío se dio la vuelta. Ver a un superdepredador interdimensional de 12 toneladas de altura tumbado boca arriba, con las 6 patas en alto y emitiendo ruidos sordos de satisfacción mientras un humano le rascaba la barriga, fue aparentemente demasiado para varios distinguidos miembros del profesorado de la academia. El profesor Bestul, del departamento de xenobiología, emitió un sonido como el de un globo desinflándose y tuvo que ser trasladado por personal médico. El decano Morgoth, de teoría avanzada de combate, fue visto actualizando frenéticamente lo que parecía ser su currículum. Jake, felizmente inconsciente de que estaba causando múltiples crisis profesionales en la plataforma de observación, continuó su improvisada sesión de terapia con la criatura más incomprendida de la galaxia. «¿Sabes qué creo que pasó?», dijo, pasando los dedos por lo que estaba bastante seguro era el equivalente a un punto feliz de la criatura, a juzgar por la forma en que las tres cabezas emitían ronroneos sincronizados. «Alguien te atrapó hace mucho tiempo. Quizás cuando eras joven, y en lugar de intentar comprender lo que necesitabas, simplemente te encerraron en un agujero y decidieron que eras demasiado peligroso para interactuar adecuadamente». La cabeza central del acechador del vacío giró para mirarlo con lo que Jake cada vez estaba más convencido de que era inteligencia real, no solo astucia depredadora. «Sí, apuesto a que es eso. Y cada interacción que has tenido con la gente durante siglos se ha basado en el combate. Así que, por supuesto, aprendes a defenderte. Pero mírate ahora. No eres nada agresivo cuando alguien se te acerca pacíficamente». Para demostrar su punto, Jake se levantó y dio un paso atrás. En lugar de atacar, el acechador del vacío simplemente lo observó con interés. Sus tres cabezas seguían sus movimientos, pero sin mostrar signos de hostilidad. «Quieto», dijo Jake,
levantando la mano en el gesto universal que de alguna manera trascendía las barreras de las especies. La criatura se quedó. Buen chico, dijo Jake, luego hizo una pausa. O chica, o como prefieras. Trabajaremos en la comunicación interespecies más tarde. Caminó lentamente en círculos alrededor de la criatura, que lo seguía con la mirada, pero permaneció en su posición relajada. Cuando Jake volvió a sentarse, el acechador del vacío se giró de lado para facilitarle el acceso a las caricias en la barriga. No puedo creer lo que veo, anunció el profesor Kress a la plataforma de observación, con la voz peculiar de alguien cuya comprensión de la realidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada por un estudiante de primer año con una bolsa de cecina casera. Señor, aventuró Pixie, deberíamos quizás considerar que el cadete Martínez ha completado la prueba con éxito. Lo ha alegado, graznó Cepro desde su silla médica, mientras su dignidad aún estaba en algún lugar de la arena, siendo arrebatada por el personal de limpieza. No ha vencido a nada. Le está dando un tratamiento de spa. De hecho, Jake gritó desde el suelo de la arena, donde ahora estaba cómodamente sentado contra el costado del acechador del vacío como si fuera el sillón más peligroso de la galaxia. Creo que he vencido algo. He vencido 2000 años de suposiciones erróneas sobre el comportamiento animal. Una de las cabezas de la criatura se había acomodado junto a Jake y hacía lo que solo podría describirse como un tamaño feliz mientras se rascaba detrás de sus órganos auditivos. Las otras dos cabezas observaban la plataforma de observación, no con hostilidad, sino con lo que parecía una curiosidad notable por toda esta gente nueva. La prueba, continuó Jake, se supone que pone a prueba el coraje, la habilidad y la voluntad de sobrevivir. Cierto. Bueno, yo diría que reconocer cuando la violencia no es la respuesta requiere más coraje que simplemente golpear cosas con palos. En cuanto a la habilidad, identifiqué con éxito la causa raíz de un problema de comportamiento que dejó perplejos a todos sus profesores durante milenios. Y en cuanto a la supervivencia, definitivamente estoy en mejor forma que los otros candidatos, señaló hacia donde. Un equipo de ingenieros con equipos especializados todavía estaba desenredando a Gorex. Además, dijo Jake, calentándose con su tema. Creo que en realidad me he hecho amigo del llamado depredador supremo. Mira esto. Jake se levantó y caminó hacia la salida de la arena. El acechador del vacío inmediatamente se animó. Se puso de pie con una gracia sorprendente para algo del tamaño de un edificio pequeño y lo siguió como un enorme y aterrador cachorro. Cuando Jake se detuvo, se detuvo. Cuando Jake se dio la vuelta, se sentó sin que se lo pidieran. Cuando Jake extendió su mano, presionó suavemente la cabeza más cercana contra su palma y continuó ronroneando. Por la presente declaro, anunció Jake en la atónita plataforma de observación, que la prueba final se completó con éxito mediante la técnica revolucionaria de no ser un completo idiota en psicología básica. El silencio que siguió fue roto solo por el ruido sordo del acechador del vacío y el sonido de varios administradores de la academia tratando frenéticamente de descubrir cómo explicar esto a sus compañías de seguros. Cadete Martínez, dijo lentamente el profesor CRE. ¿Qué propones exactamente que hagamos ahora? La criatura ha estado contenida en esta instalación durante más de 2.000 años. Todo su propósito es servir como prueba final. Jake miró hacia la plataforma de observación, luego a su nuevo amigo y luego de nuevo a la plataforma. Bueno, antes que nada, tal vez dejemos de llamar la criatura y le demos un nombre propio. ¿Qué tal, amigo? Las tres cabezas del acechador del vacío se animaron ante la palabra y emitió un sonido de satisfacción y trino. A Buddy le gusta ese nombre, observó Jake. En segundo lugar, tal vez dejemos de mantener a un ser claramente social en confinamiento solitario y comencemos a tratarlo como la criatura inteligente que obviamente es. Y tercero, creo que su academia necesita reconsiderar seriamente si luchar contra el aterrador monstruo es realmente la mejor manera de evaluar si alguien está listo para ser un defensor galáctico. Le dio a Buddy otro rasguño detrás de las orejas, lo que provocó un feliz estruendo que pareció vibrar por toda la arena. Después de todo,
En la galaxia hay mucha gente que es buena peleando. Lo que realmente necesita es más gente que sepa entender. En la plataforma de observación, el profesor Craig se encontró ante la perspectiva más aterradora que cualquier educador podría imaginar. Tener que admitir que uno de sus alumnos tenía toda la razón. 6 meses después, la Academia de Combate de Élite Galáctica había pasado por lo que la Junta Directiva llamó eufemísticamente una importante reestructuración curricular. Y lo que todos llamaron entonces un humano con un sándwich revolucionó por completo toda nuestra filosofía educativa. La arena se había convertido en lo que ahora se designaba oficialmente como el Centro de Comunicación y Comprensión entre Especies, aunque la mayoría de los estudiantes simplemente lo llamaban Woody's Playground. El antiguo acosador del vacío se había convertido en algo entre un animal de terapia, un asistente de enseñanza y la mascota no oficial de la academia. El profesor Craig estaba en su aula recién rediseñada, observando a través de la ventana de observación cómo Jake dirigía a un grupo de estudiantes de primer año en lo que él llamaba xenopsicología práctica. La lección de hoy implicó enseñarle a Woody a jugar a buscar con una pelota que era aproximadamente del tamaño de un asteroide pequeño. Lo más importante que hay que recordar, estaba explicando Jake a su audiencia, es que la mayoría de los problemas de conducta surgen de necesidades insatisfechas. Aquí Woody necesitaba interacción social, estimulación mental y un sentido de propósito. Una vez que abordamos esas necesidades, el comportamiento agresivo desapareció por completo. Pero lo demostró recuperando suavemente la bola de asteroide y dejándola caer a los pies de Jake, luego sentándose y esperando pacientemente los elogios. Los 3 jefes habían desarrollado personalidades ligeramente diferentes a lo largo de los meses. El de la izquierda era el más juguetón. El del medio era el pensador, y el de la derecha se había autoproclamado protector del grupo, siempre atento a posibles amenazas. Es el mismo principio que puedes aplicar a la mayoría de situaciones de conflicto, continuó Jake. En lugar de preguntar, ¿cómo derroto a este oponente? Intente preguntar, ¿qué necesita realmente este oponente? ¿Y hay alguna manera de abordar esa necesidad que no implique violencia? Pixie, que se había convertido en la asistente de enseñanza no oficial de Jake, levantó uno de sus antebrazos. ¿Pero qué pasa con las especies genuinamente hostiles? Seguramente algunos conflictos no pueden resolverse mediante la comprensión. Buena pregunta, respondió Jake, rascando detrás de la oreja izquierda de Woody. Y tienes razón en que hay algunas situaciones en las que la fuerza es necesaria. El truco consiste en aprender a diferenciar entre este ser que es genuinamente malicioso y este ser que actúa debido al miedo, el dolor o necesidades insatisfechas. A través de la ventana de observación, el profesor Craig observó a sus antiguos alumnos atentos a cada palabra. El príncipe Sepr, que inicialmente se había sentido mortificado por su espectacular derrota, se había convertido en uno de los conversos más entusiastas de Jake a lo que él llamaba el método humano. Gorek se había apuntado a todas las xenopsicologías, electiva que ahora ofrecía la academia. Incluso los distinguidos visitantes y representantes de los medios que habían venido a ver cómo se comían a un humano terminaron quedándose para lo que se convirtió en un seminario improvisado sobre resolución de conflictos entre especies. Conflictos sin recurrir inmediatamente al cañón láser. Un suave timbre indicó el final del periodo de clase. Está bien, todos, eso es todo por hoy, anunció Jake. Recuerde, su tarea es observar una interacción social entre 2 especies diferentes e identificar cuáles podrían ser las necesidades subyacentes de cada parte. Y no, discutir con tu compañero de cuarto sobre platos sucios no cuenta como investigación xenopsicológica. Céfiro. Las plumas del príncipe se erizaron en fingida indignación. Eso fue una vez, y técnicamente mi compañero de cuarto es de un sistema estelar diferente. Mientras los estudiantes salían, Jake se quedó atrás con Woody, quien se había acomodado en su posición favorita para relajarse después de la clase, tumbado en la mitad del piso de la arena con las 3 cabezas descansando cómodamente. Jake sacó su último sándwich y se sentó al lado de Woody. El profesor Craig bajó a la arena, como ya era su costumbre. Estas discusiones informales posteriores a las clases se habían convertido en algunas de las experiencias de aprendizaje más valiosas de su carrera docente. Excelente lección hoy, cadete Martínez,
dijo Craig, colocando su propio cuerpo en el suelo de la arena. Aunque todavía no entiendo cómo lo supiste, inmediatamente comprendí que Buddy era una criatura social. Jake se encogió de hombros y le dio un mordisco a su sándwich. Honestamente, era bastante obvio una vez que mirabas la evidencia objetivamente. Los patrones de comportamiento de Buddy, la forma en que respondía a diferentes tipos de interacción, el hecho de que su agresión siempre fue reactiva en lugar de depredadora. En la Tierra, hemos estado estudiando el comportamiento animal durante miles de años y todas las señales estaban ahí. Pero ninguno de nuestros xenobiólogos identificó esos signos, señaló Carex. Eso es porque estaban buscando un monstruo en lugar de mirar lo que realmente estaba frente a ellos, respondió Jake. El sesgo de confirmación es algo tremendo. Esperabas que Buddy fuera una máquina de matar. Así que eso es todo lo que pudiste ver. La cabeza del medio de Buddy se levantó e hizo un sonido interrogativo, aparentemente reconociendo que él era el tema de conversación. Sí, estamos hablando de ti, dijo Jake, dándole una cariñosa palmadita en la cabeza. ¿Y cómo pasaste de ser el residente más temido de la academia a su profesor asistente más popular? Era cierto, Buddy se había convertido en una parte integral del nuevo plan de estudios de la academia. Su capacidad para detectar estados emocionales lo convirtió en un excelente juez para determinar si los estudiantes entendían genuinamente el material o simplemente seguían los movimientos. Su tamaño y apariencia imponente ayudaron a los estudiantes a practicar cómo mantener la compostura en situaciones estresantes. Y su obvia inteligencia había conducido a avances en la teoría de la comunicación entre especies que se estaban estudiando en toda la galaxia. Hay una cosa que quería preguntarte. El profesor CRE dijo, ¿cómo supiste que el compañero de alimentación funcionaría? Algunas especies podrían haberlo visto como una muestra de amenaza. Jake sonrió. No sabía que funcionaría. Simplemente fui práctico. Pensé que si iba a morir horriblemente, podría terminar mi almuerzo primero. La cecina se debía a que siempre llevo bocadillos. Mi mamá me enseñó a nunca ir a ningún lado sin provisiones de emergencia. El profesor Craig lo miró fijamente. ¿Quieres decir que todo tu enfoque revolucionario para la prueba final se basó en bocadillos? Bueno, eso y sentido común básico, respondió Jake. Aunque, para ser justos, el sentido común no es tan común. Si lo fuera, ustedes habrían descubierto la situación de los amigos hace siglos. Un silencio cómodo se instaló en la arena, roto solo por los ronroneos satisfechos de los amigos y los sonidos distantes de la vida en la academia que continuaban a su alrededor. Nunca terminé esa solicitud para la universidad. Revolucionó toda nuestra filosofía educativa, resolvió un problema de 2000 años mediante la aplicación de la empatía básica, y convirtió nuestra prueba más temida en nuestra experiencia de aprendizaje más querida. Creo que podemos gestionar una carta de recomendación. Jake asintió pensativamente y luego sacó otro sándwich de algún lugar de su uniforme. Genial. ¿Quieres la mitad? Mamá ha estado experimentando con esta nueva receta de mostaza y creo que realmente ha dado con algo. Cuando el profesor Kress aceptó el sándwich que le ofrecían, reflexionó sobre los extraños giros que podía tomar la vida. Hace 6 meses, había sido un instructor de combate agotado en una institución prestigiosa pero fundamentalmente defectuosa. Ahora, estaba aprendiendo más sobre educación, psicología y relaciones entre especies de un estudiante humano de lo que había aprendido en décadas de entrenamiento militar formal. Y de alguna manera eso se sintió exactamente bien. En la plataforma de observación de arriba, el grupo del tour de la tarde se apretó contra las ventanas, observando con asombro cómo un profesor y un estudiante compartían el almuerzo con lo que alguna vez fue considerado la criatura más peligrosa en el espacio conocido. El guía turístico, recién graduado de la academia, sonrió y comenzó su bien practicada explicación. Y así, distinguidos visitantes, es como los humanos salvan la galaxia. Recordando empacar bocadillos. No fue el final más convencional para la historia de éxito de una academia militar. Pero claro, Jake Martínez nunca había sido particularmente convencional en nada. Era solo un humano que había descubierto que la mayoría de los problemas se podían resolver con un poco de paciencia, voluntad de escuchar y un sándwich realmente bueno. Aunque la cecina definitivamente ayudó.